Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 7. Entonces, vamos a leer del 9 al 12 y lo desarrollamos. 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a desarrollar. Cuando 9 y 10, versículos 9 y 10. Cuando se cumplen las condiciones para la oración, el cristiano puede tener una confianza absoluta de que Dios oirá y responderá. Esta certidumbre se basa en el carácter de Dios, nuestro Padre. A nivel humano sabemos que si un hijo pide pan, su padre no le dará una piedra. Tiene hambre el hijo y pide pan. Tengo mucha hambre, dame un pedazo de pan, pues no le vamos a dar una piedra. Tampoco le dará una serpiente si le pide un pescado. Un padre terrenal no engañaría a su hijo hambriento ni le daría nada que pudiera causarle daño. Igual nuestro Señor, ¿cierto? O aún más nuestro Señor. No igual, porque de hecho vemos que muchos padres terrenales causan daño a sus hijos, pero no lo hace así nuestro Señor. Él nunca nos ocasionaría daño. Versículo 11. El Señor argumenta de lo menor a lo mayor. Si los padres humanos responden a las peticiones de sus hijos con lo que es mejor para ellos, ¿cuánto más el amor de nuestro Dios, que es perfecto, que es bondadoso, que sabe siempre que es lo mejor para nosotros? Entonces, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos lo hará así? Pero yo pienso también que igual que el padre terrenal, un buen padre, una buena madre terrenal, no le da todo lo que le pide su hijo, no se lo da. Tú tienes un niño de 1 año y van a comer y resulta que el bebé ve un postre. Tú no le vas a dar una porción de postre a un niño de 1 año como si fuera un adulto. O no sé, tiene meses, porque tú sabes que eso le puede causar daño. Así nuestro Dios. Hay muchas cosas a las que Dios va a decir que no. Este fin de semana estábamos viendo con Sofía, se las recomiendo si no han visto la película Dios no está muerto. Bueno, todas son muy buenas, pero la uno, estábamos viendo la uno porque Sofía no había visto ninguna. Me fascina esa película de YouTube, la encuentran súper fácil. Dios no está muerto, la 1. Y resulta que el profesor, el profesor de filosofía del estudiante que tiene que defender la causa de nuestro Señor y ser el abogado de nuestro Señor y demostrar que el Señor, nuestro Dios, no está muerto, en un momento le dice al joven, a este estudiante, que él odia a Dios y que lo odia porque él, siendo un niño de 12 años, tenía a su mamá enferma y la mamá muere y él le pidió mucho a Dios que sanara a la mamá y que él iba a hacer lo que fuera a servirlo, a adorarlo, a vivir para él si salvaba a la mamá, y pues la mamá murió. Entonces, a raíz de eso él se llenó de odio contra el Señor. Y saben que le decía a este joven muy sabiamente, le decía: a veces la respuesta es no. A veces las respuestas de nuestro Señor son no. Y quisiéramos el sí de Dios todo el tiempo. Ay, Señor, dígame que sí, pero eso es muy bueno. Eso me conviene, eso me serviría muchísimo. Pero el no de Dios nos bendice tanto, tanto, tanto como el sí de Dios. Porque Él es perfecto, porque Él tiene conocimiento soberano de todas las cosas, absoluto de todas las cosas. Entonces, así como el Padre terrenal no le da todo a su Hijo, todo lo que le pide, así nuestro Dios a nosotros no nos va a dar todo lo que le pidamos, porque Él sabe que nos conviene y que no nos conviene. Versículo 12.
Por cuanto nuestro Padre nos es dador de cosas buenas, deberíamos imitarle mostrando benignidad hacia otros. La manera de ver si una acción es beneficiosa para otro es si querríamos recibirla nosotros mismos. Esa es una regla muy chévere. Que tú y yo podamos, antes de actuar con alguien, a favor o en contra de alguien, a favor a nuestros ojos o en contra de alguien, pudiéramos pensar si nos gustaría que de esa misma forma actuaran con nosotros, hicieran con nosotros. ¿Será que a mí me gustaría que me respondieran así? ¿Será que a mí me gustaría que me trataran así? ¿Será que a mí me gustaría que hablaran así de mí? Porque si no nos gustaría, pues no deberíamos hacerlo. La regla de oro había sido expresada en términos negativos al menos 100 años antes de este tiempo por el rabí Hillel. Sin embargo, al enunciar la regla con una terminología positiva, Jesús va más allá de los frenos restrictivos a una benignidad activa. El cristianismo no es simplemente cuestión de abstinencia de pecado, es bondad positiva. Qué tremendo. No es solo abstenerse de pecar, es mostrarle a nuestro prójimo benignidad, bondad. Y de una forma activa, no así yo siento mucha bondad por esta, es como te demuestro que siento bondad por ti, que siento compasión por ti, que soy benigno. Esto, dicho por Jesús, es la ley y los profetas, es decir, recapitula las enseñanzas morales de la ley de Moisés y de los escritos de los profetas de Israel. ¿Sí ves cómo es importante el Antiguo Testamento y la ley? La justicia exigida por el Antiguo Testamento se cumple en los creyentes convertidos que de esta manera andan conforme al Espíritu. Tú y yo, hijos de Dios ahora, salvos por el Señor Jesús y templo mismo del Espíritu Santo de Dios, deberíamos andar conforme al Espíritu. Miren lo que dice Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo anda una persona conforme a la carne que no conoce al Señor? Muchas veces hay impíos que son muy bondadosos, muy generosos, sí, yo lo admito completamente, porque hay impíos que tienen obras de justos, pero una persona que no conoce al Señor, generalmente lo que hace es injusticias, comete injusticias, busca su propio bienestar, busca su propio provecho, busca estar bien él, no importa si otros se ven afectados, no importa si tiene que pasar por encima de otros. No sirve a otros, no siente compasión por otros, no se pone en el lugar de otro. Pero los hijos de Dios deberíamos diferenciarnos de esos que no conocen al Señor, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios mismo que ahora habita en ti y en mí. Si este versículo fuese obedecido de manera universal, transformaría todas las áreas de relaciones internacionales, de la política nacional, de la vida familiar, de la vida en la iglesia. Claro, tendríamos un mundo lleno de justicia, lleno de bondad, igualdad. Pero debido a que no es así, por eso tanta desigualdad y por eso tantas injusticias. Leamos del versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál puerta entran muchos? Esa puerta que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miren que a lo largo de todo el pasaje 7, de todo el capítulo, nos está hablando, y el capítulo anterior, de las cosas del reino de los cielos, de la bondad con los hombres, de las cosas celestiales. Entonces, no, yo creo que no cabe duda, no hay lugar a confusión de que aquí no está hablando de cosas materiales. Todo el tiempo, incluso el versículo 12, como donde se termina esta idea, está diciendo que
tenemos que tratar a otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces, cuando el Señor dice, pidan todo lo que quieran, que les será dado, pide sabiduría para comportarte como es digno de un hijo de Dios en este mundo. Pide sabiduría para tratar a otros con bondad, con amor, con benignidad, con compasión. Y ahora vamos a ver qué dice William de este pasaje de los caminos. El Señor advierte ahora que la puerta del discípulo cristiano es estrecha y que angosto es el camino. Pero aquellos que siguen fielmente sus enseñanzas encuentran la vida abundante. Cuando aquí el Señor habla de la puerta angosta, del camino angosto, no está hablando como que uno se imaginara una puerta angosta y como que, ay, tan tedioso, como, no, porque es una vida abundante. Los hijos de Dios vivimos una vida abundante porque aprendemos a ver todas las bendiciones de las que disfrutamos. La oración que hicimos ahorita, al inicio, dando gracias al Señor por todo lo que tenemos, porque a veces solo nos enfocamos en lo poco que no tenemos, pero se nos olvida lo mucho que tenemos. A mí me parece muy curioso lo que le pasa a Eva en el huerto del Edén. Cómo el Señor les da yo no sé cuántos árboles. No sé, pero eran millones de árboles. Millones de árboles. Perdón, millones de frutos que podían disfrutar, que podían comer. Tantas cosas que tenían, pero se enfocaron en una sola cosa que el Señor les había dicho, no coman. O sea, podían disfrutar del resto. No sé qué fruto era, la Biblia no dice, pero vamos a pensar que era una manzana. Digamos que era una manzana. Pero tenían cantidad de árboles de manzana, tenían cantidad de árboles de uva. ¿Recuerdan la historia de Josué? Cuando Josué envía espías a la tierra prometida para dar informe sobre esa tierra al pueblo de Israel, dice que los espías tenían que cargar un racimo de uvas entre dos personas. Tenían que poner un palo, atravesar un palo y ahí poner el racimo para cargarlo, porque no eran capaces una sola persona con ese racimo de uvas. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas el tamaño de las frutas? Hasta ese momento, pues la tierra no se había corrompido como hasta y pues cada vez las uvas son más pequeñas y más pequeñas, pero mira cómo era la abundancia, cómo era la perfección de la tierra. Ahora imagínate en el huerto del Edén, cuando todavía no había pecado, la tierra por causa del pecado del hombre no había sido maldecida. ¿Tú te imaginas? Pero ellos no pudieron ver toda la abundancia que había. No consideraron todo lo que tenían. Se enfocaron en lo que no podían tener. En lo que les había dicho el Señor, no lo pueden comer. En eso se enfocaron. Y así nos pasa a nosotros. Por eso dice aquí el escritor, no es una vida de escasez, es una vida de abundancia. Tú y yo puede que hoy no tengamos las cuentas llenas, inversiones en muchos lugares, pero tú y yo disfrutamos de cosas que no disfruta el mundo. Nadie en el mundo, mira, escúchame, no hay un solo lugar en el mundo donde se pueda ir a comprar paz, donde se pueda ir a comprar gozo. Lo que da el mundo es placer y es momentáneo. Es en poquitas cantidades. Te doy y es un momentico y ya, se desaparece. Y es placer nada más. Eso no es felicidad, eso no es gozo, eso no es alegría, eso no es paz. Tú y yo tenemos abundancia de bendiciones, pero a veces nos enfocamos en lo poco que falta. Por otra parte, hay la puerta ancha, la vida muelle y regalada. El fin de una vida así es perdición. Aquí no se está tratando de la pérdida del alma, sino de perder el vivir el propósito de la vida y de la propia existencia. Estos versículos son también de aplicación al Evangelio presente, con los dos caminos y destinos de la raza humana. La puerta ancha y el camino espacioso conducen a la perdición. Vamos a ver qué dice Proverbios. Proverbios 16, 25. Hay camino
que parece derecho al hombre. Ah, pero es que yo voy por buen camino. No es que eso es lo que tengo que hacer, trabajar para mantener a mi familia. Eso es lo que tengo que hacer, trabajar para asegurarme un futuro. ¿Quién te dijo que vas a tener futuro? ¿Tú cómo sabes que vas a tener futuro? Pero su fin es camino de muerte. Entonces hay caminos que al hombre le parecen muy buenos, que son los correctos, que estos son los ideales, pero son caminos de muerte. Ese es el camino ancho. ¿Le parece bien? La puerta estrecha y el camino angosto conducen a la vida. Jesús es a la vez la puerta. ¿Recuerdan Juan 19 cuando lo leímos en el estudio? Vamos a leerlo de nuevo. Juan 19. Yo soy la puerta. ¿Quién estaba hablando ahí? Nuestro Señor Jesús. Y Él se llama a sí mismo la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrará. Tú y yo no podemos ir al Padre si no pasamos, si no entramos por esta puerta que es Cristo Jesús. Él es la puerta para llegar al Padre. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque llega al Padre, porque llega al cielo, Él es la puerta. Y el camino, Él es el camino, dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es la puerta. Pero aunque esta es una aplicación válida del pasaje, la interpretación es tocante a los creyentes. Jesús está diciendo que seguirle exigirá fe, disciplina y paciencia. ¿Tú estás escuchando eso? Seguir al Señor Jesús, tú y yo hemos decidido seguir al Señor. Hay una canción que me fascina, dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. Dice esa canción. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y como decía Pablo, no vuelvo atrás. Así se me presente abundancia, escasez, salud o enfermedad. La misma muerte se me presente. Yo no vuelvo atrás. He decidido seguir al Señor y dice aquí el escritor, eso va a demandar de ti que tengas fe. Aquí esa fe es confianza en tu Señor. Que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Que aunque pase por las aguas, yo no me voy a ahogar. Si paso por el fuego, no me voy a quemar, porque Él está conmigo. Va a demandar de ti y de mi fe seguir al Señor. Entrar por esa puerta, seguir ese camino estrecho, va a demandar fe. Confía en el Señor. Yo no sé qué estés viviendo en este momento, pero el Señor esta mañana nos está hablando y el que tiene oídos, oiga. El Señor te está hablando esta mañana, vas a necesitar fe. Y el Señor dice en su palabra que a todos nos ha dado una medida de fe. No es como que, ay, si yo no seguí, porque a mí, yo, ¿cómo que no tenía fe? No, el Señor te da una medida de fe, pero tú y yo tenemos que poner a trabajar esa fe, ejercitarnos en la fe, confiando en el Señor. Como decía Moisés, como viendo al invisible. Detrás de él, como viendo al invisible. Es impresionante cómo el Señor guiaba a su pueblo en el desierto. Cómo el Señor guió a estos sabios para seguir esa estrella y llegar hasta donde estaba nuestro Señor Jesús. Mira, eso es fe. ¿Cómo saca Abraham de su tierra, de su parentela, de su comodidad, de lo conocido, para ir a un lugar desconocido que no sabía dónde era? Tú y yo vamos a necesitar fe. Ten fe. Ten fe, permanece en el Señor. No importa lo que
esté pasando o lo que vaya a pasar, debemos tener confianza en nuestro Señor. Él prometió estar contigo. Mira, Dios te hizo una promesa. A todos los hijos de Dios nos hizo una promesa. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén a eso. Así sea, Señor. Creemos en eso. Entonces ten fe. Demanda de ti disciplina. Los hijos de Dios somos disciplinados. Todos los días. Tú y yo tenemos que hacer prácticas espirituales. Disciplina para orar. Hay que sacar tiempos. Hay que sacar tiempos para orar, para leer su palabra, para estudiar su palabra, para ayunar, para congregarnos. Hay que sacar tiempos. Tenemos que tener una vida espiritual disciplinada. Establece tiempos para estas prácticas espirituales, porque es la forma en la que nos alimentamos y es la forma en la que nos fortalecemos para seguir ese camino estrecho, porque es estrecho. Y por ser estrecho, pues vas a tener menos capacidad de movimiento, vas a encontrar una piedrita y no es como tan fácil saltar porque ahí está. Entonces vamos a tener que encontrarnos con muchas cosas en el camino, pero todas esas disciplinas espirituales son las que nos van a llevar hasta donde está nuestro Señor. Y vamos a tener que tener paciencia. Paciencia para esos momentos en los que no escuchemos al Señor hablarnos. Paciencia para soportar una situación en la que Dios nos quiere meter y tener por un tiempo hasta que aprendamos la lección. Vamos a tener que tener paciencia. Pero esta vida difícil es la única que vale la pena vivir. Difícil porque tú y yo vamos a sentir que vamos en contra de la corriente. Es como si el mundo fuera un río. Piensa en un río y el río va. Y tú y yo vamos en ni siquiera una lancha, no tiene motor. Tú y yo vamos remando y vamos en sentido contrario a ese río. Es complicado, es muy complicado. Tú y yo vamos a sentir a veces que el remo no nos da, que nos falta la fuerza. Como que esta corriente está muy fuerte y yo voy para allá arriba, pero esto viene fuerte. Y de hecho, lo peor es que esa corriente, ese río va hacia abajo y tú vas hacia arriba. Así a veces nos sentimos en este mundo. Por eso puede ser un camino difícil. Pero no te preocupes que tú y yo no estamos remando solos. Pareciera. Yo escuchaba una vez la historia era un video. Un león. Bueno, pero pequeño, un cachorro, estaba por ahí jugando y ve un lobo. Y entonces el lobo viene se lo iba a comer, lo iba a devorar. Y el lobo viene y claro, el cachorro asustado, pero ve en un momento que el león como que empieza a abrir mucho los ojos y a retroceder. Entonces el leoncito siente pues que ya le tiene miedo, que se dio cuenta que era un león y empieza a gruñir y a rugir, ¿cierto? Bueno, ellos rugen, bueno. Y empieza a enfrentársele y el lobo más retrocedía porque veía algo y empezaba a retroceder y el leoncito ya estaba todo animado a enfrentarlo porque veía retroceder al lobo cuando era que la mamá estaba acá atrás. La leona estaba mirando el lobo y le dice, no se te ocurra meterte con él. Y claro, tiene que huir el lobo porque está detrás de él, detrás del cachorro está la mamá. Así es en tu vida y en mi vida. Tú y yo no estamos solo remando contra la corriente. Tenemos a nuestro Señor. Tenemos su Espíritu Santo habitando en ti y en mí. Tenemos su palabra. Tenemos la iglesia donde nos congregamos y juntos adoramos al Señor. Y mira, cada domingo, cuando yo voy a la iglesia, o por ejemplo los jueves aquí que nos estamos reuniendo, el jueves que terminamos el grupo, una de las chicas me decía, ay, Yelsi, estoy tan feliz. Ha venido 2 veces. Ella ya conoce al Señor, pero bueno, estaba algo alejada del Señor. Pero ella me decía, siento tanta paz y el venir
de verdad, mira, congregarnos recarga la fuerza. Es como si recargáramos las fuerzas juntos adorando al Señor y recordamos que no estamos solos en este camino. Yo creo que este devocional para muchos, escuchar quién pide oración por algo, que está en una situación difícil y tú y yo decimos, sí, yo estoy en una situación difícil, pero pues realmente no se compara a lo que esta persona está viviendo y renovamos las fuerzas orando unos por otros, adorando juntos al Señor. Eso es maravilloso. Y si tú experimentas eso en este devocional online, yo quiero invitarte a que lo experimentes en persona. Ir a la iglesia, a la congregación y reunirnos como un solo cuerpo a adorar a nuestro Señor. Eso es maravilloso. No tiene punto de comparación. Entonces puede que esta vida parezca muy difícil, pero vale la pena. Y es la única que vale la pena. Porque tú y yo podemos coger atajos. Perdón. Yo tomo ese atajo, no, yo mejor me voy por acá, sí, yo sé que ese es el camino, pero yo mejor me voy por acá. Se sufre, se padece mucho, se padece muchísimo, si tú y yo queremos coger atajos. Entonces vive la vida a plenitud que el Señor te quiere dar, experimentando cosas buenas, también cosas malas, pero tenemos a nuestro Señor de nuestro lado y sabemos que esas malas también van a ser beneficiosas para nosotros. Si escoges el camino fácil, tendrás mucha compañía, pero te perderás lo mejor de Dios para ti. Entonces, yo puedo aceptar a mi Señor Jesús y puedo decidir vivir una vida liviana, un cristiano liviano, ¿cierto? Espiritualmente hablando, una vida liviana, sin mucho compromiso con el Señor. Todavía como muy involucrada en las cosas de este mundo. No vas a vivir la vida a plenitud que el Señor quiere darte. No vas a experimentar todas las bendiciones que el Señor quiere darte. Puedes ser salvo. Te comes la cereza del pastel, pero te perdiste todo el pastel que el Señor tenía para ti en esta vida. Y de hecho, vamos al cielo y llegamos manivacíos. Porque recuerda que las recompensas en el cielo van a ser por lo que tú y yo hicimos acá. No es lo que hicimos acá no nos salva, pero sí de eso, de lo que tú y yo hicimos acá, depende lo que nos van a dar en el cielo. Vamos a leer del versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 15, vamos a desarrollarlos. Allí donde se enseñen las estrictas demandas del verdadero discipulado, allí aparecen falsos profetas que abogan por la puerta ancha y el camino fácil. Perdón. Mira, eso es lo que yo te estaba diciendo la semana pasada. Les estaba diciendo de tú y yo podemos ser salvos, pero Satanás sabe que hay muchas bendiciones que el Señor quiere darnos en esta tierra. En una ocasión, el Señor, había un profeta. Bueno, yo realmente no sé si ese hombre, pues, no era un profeta de Dios. No sé, y la Biblia no da muchos detalles de él, solo dice que era un profeta llamado Balaam. Pero sí conocía del Señor. Sí conocía su palabra. No sé si fue un tiempo un profeta y después se apartó, yo no sé. El caso es que él conocía al Señor y conocía la ley del Señor. Entonces un hombre de un reino cercano a Israel, que odiaba a Israel, quería hacerle daño a Israel. Entonces contrata a este profeta. Le dice, ¿qué te parece si me maldices a Israel? Usted es profeta. O sea, si usted lanza una palabra, se cumple, destruimos a este Israel, acabamos con él y yo le doy muchas riquezas, lo lleno de riquezas. Y en repetidas ocasiones este rey mandó mensajeros a este profeta Balaam
invitándole a maldecir el pueblo. Pero cuando él como que lo pensaba, imagínense en esta conchudo, este profeta, que dice, espéreme, yo consulto al Señor, a ver si me da permiso de maldecir a Israel, el pueblo elegido del Señor. Imagínate que venga una bruja, que venga un brujo, un satánico a decirle al Señor, Señor, ¿usted será que me permite maldecir a Chelsea? ¿Será? ¿Tú crees que el Señor le va a dar permiso? El diablo tiene que pedir permiso para hacer cualquier cosa. Entonces, va este profeta donde el Señor le dice, ni se te ocurra maldecir a Israel. Bueno, entonces él iba donde los mensajeros de este rey le decían, no, nada, no me dieron permiso. Pero entonces este rey creía que el profeta, como que no quería, era por la recompensa, no, está como muy poquita la recompensa, démosle más. Demos más recompensa a este profeta, y así maldice a Israel. Y volvía con más y más riquezas y más ofertas para este profeta. Y al último le dice, es que no importa todas las riquezas que usted me dé, si Dios no me deja maldecirlo, pues yo no lo voy a poder maldecir. Bueno, el caso es que este profeta accede a ir con este rey a un lugar muy alto y desde allí maldecir a Israel. Y cuando el profeta está en este lugar, ve a Israel, desde un lugar ve a Israel, y abre su boca para maldecir, y lo que salen son bendiciones. Y empieza a bendecir y a bendecir a Israel y a prosperar a Israel. Entonces este rey le dice, no, un momentico, yo te traje aquí y te voy a pagar para que tú maldigas a este pueblo y lo que haces es bendecirlo. No. Le dice, no, la verdad es que no, yo no puedo, o sea, yo abro mi boca, pero lo que salen son bendiciones, ¿yo cómo hago? No tengo control, prácticamente quería decir, yo no tengo control sobre mi lengua, como que Dios la toma y lo que hace es bendecir a su pueblo. Pero tengo una idea, se la tengo, yo no puedo maldecir a Israel. Pero lo que sí puedo hacer es darle un consejo a usted. Usted sabe cómo Israel cae bajo la ira de Dios. ¿Cómo empieza a maldecirse él mismo? A caer en maldición si peca contra Dios. Entonces, ese es el consejo que le doy. Dios a este pueblo le prohibió unirse con mujeres de otras naciones. Porque ellos saben, el Señor sabe, que si este pueblo se involucra con mujeres de otras naciones, esas mujeres los van a seducir y a persuadir a adorar a sus dioses. Y eso sí, no lo soporta Dios. Entonces haga eso. Que sus mujeres, las mujeres de su pueblo, vengan y seduzcan a los israelitas. Y así acabamos con Israel. Eso hicieron. Y sucumbió el pueblo a las ofertas de estas mujeres, a las seducciones de estas mujeres, a la tentación. Entonces, claro, el pueblo cede, se casan con esas mujeres, adoran otros dioses y pecan contra el Señor. Y a raíz de ese pecado, pues acarrean muchas consecuencias. Así en tu vida y en mi vida. No podía dejar de ser el pueblo elegido por el Señor, ya era el pueblo elegido. Tú y yo podemos ser salvos. Pero el diablo dice, listo. Pero si puedo hacer que tenga una vida arruinada mientras esté en este mundo, una vida amargada, llena de preocupaciones, sin paz, sin gozo, satisfecho estoy. Si ya es salvo, listo. Pero si le puedo arruinar la vida, se la arruino. Y la arruina, cuando nos arruina la vida, cuando nos hace ofertas y tú y yo cedemos a esas ofertas de pecado, de actuar en nuestra voluntad y no consultar al Señor cuál es tu voluntad para mi vida. Entonces debemos tener mucho cuidado por tomar atajos en este camino estrecho. El camino está claro. Su palabra es la guía perfecta para nosotros y ahí está todo lo que tú y yo necesitamos para vivir esta vida. Pero si tú y yo no estamos aquí en esta palabra o escuchamos, como dice aquí la palabra, falsos profetas, nos vamos a desviar del camino del Señor. Diluyen la verdadera
diluyen la verdad hasta que, como dijo Spurgeon, no queda suficiente para hacer sopa para un saltamonte hambriento. Estos hombres que profetizan y que supuestamente hablan de parte de Dios vienen con vestidos de ovejas, dando la apariencia de ser verdaderos creyentes, pero por dentro son lobos rapaces, es decir, son incrédulos, malignos, que depredan sobre los inmaduros, los inestables y los incrédulos. Uy, qué palabra tan fuerte. Qué palabra tan fuerte. Vamos a dejarlo ahí. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar acá y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.